Raúl Vázquez nació en Lima en 1980, es pintor realista contemporáneo, docente de la Mozart. Cuenta con una exposición individual denominada FEME, que fue realizada en el año 2013. Ha participado en muestras colectivas en Noche de Arte. Domina las técnicas de pintura al óleo y pincel pastel, así como el dibujo de carboncillo, grafito, lápiz de colores y polígrafo. Busca la exactitud de los detalles, creando un aspecto lúdico entre el título y el icono. Luego está con nosotros también Sebastián Guldenman, principal creador de la muestra Caprichos. Nació en Lima en 1999, pintor realista contemporáneo, creador de la Universidad Católica del Perú, con el Perú Interlex en el año 2020. Cuenta con las exposiciones individuales WC, que fue realizada en octubre de 2021, y Caprichos, la cual nos encontramos en este momento, realizada en noviembre del presente año. Ha participado en muestras colectivas en el Centro Cultural de la Universidad Católica, Centro Cultural Juan Parra del Riego, Casa Grau, Galería Oders, Librería Café Casa Tomada y Galería Martínez. Domina las técnicas de pintura al óleo, acrílico y pincel pastel, así como el dibujo de carboncillo, grafito y lápices de colores. Y como tercer invitado, contamos con Álvaro Verde, que nació en Lima en 1990, pintor abstracto contemporáneo, graduado de la Escuela de Correcta Alcalde. Cuenta con una exposición individual llamada Recreación, que fue realizada en noviembre del presente año. Ha participado en muestras colectivas en el Centro Cultural de Juan Parra del Río, en Casa Grau, Galería Oders, Casa Largo, Librería Café, Casa Tomada y Galería Martínez. Su lenguaje plástico es constante, está en constante innovación, desarrollando técnicas pictóricas que le permiten experimentar dentro de la estética de la impresión abstracto americana. Ahora le daré un paso a Gina. Buenas noches. Vamos a empezar con las preguntas para los panelistas. Van a ser 5 minutos de respuesta por cada panelista. 15 minutos en total por pregunta. La primera pregunta: ¿qué aportaron los vanguardias del siglo XX al arte figurativo contemporáneo? Iniciamos en orden. Ok, bueno, muchas gracias por estar acá. Y la primera pregunta: ¿qué aportaron las vanguardias del siglo XX al arte figurativo contemporáneo? Esa pregunta, creo yo, desde mi perspectiva como artista, bastante objetiva, ¿no? Que lo que responde a la historia, ¿no? Creo que en el siglo XX, al momento de hablar de vanguardias, hablamos de romper estilos o dejar de lado una sola línea, ¿no? Una sola manera de pintar, en el caso de la pintura, como lo era, por ejemplo, el Renacimiento, ¿no? Como era Barroco. Hablamos del Renacimiento, hablamos de una serie de pintura muy centrada en lo que era la figura, en lo que era el ser humano, la persona, el estilo de retrato, por ejemplo. Y la famosa aparición de los cánones de belleza, ¿no? 7 cabezas y media, la regla de tercio, para lo que es la elaboración del retrato, la proporción y la medida, ¿no? Por lo tanto, un estilo en esa época creo que era más complicado que cuando surge la vanguardia del siglo XX, ¿no? Porque en el caso del Renacimiento había una sola manera de pintar, ¿no? Era fácil reconocer a la de pintura, a la de retrato. Pero en el siglo XX surgen los famosos ismos, ¿no? El impresionismo, el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, el expresionismo también, ¿no? El arte contemporáneo es un término que luego viene, ¿no? Pero tiene, digamos, el surgimiento en esta determinada época. Y creo que lo que aporta, ¿no? Un poco mencionas de contexto histórico, es la libertad del artista, ¿no? No nos encasillamos ya con una sola manera de pintar, ¿no? Con la vanguardia surgen distintos estilos, distintas maneras de pintar. Y al momento de que el artista tiene la suerte de poder pintar de manera distinta, ¿no? Surge también un estilo propio, ¿no? Una identidad propia en lo que respecta a la pintura. El arte figurativo, la figuración, claro, es un interés, diría yo, no más que un estilo, ¿no? Porque el artista, con la vanguardia del siglo XX, puede trabajar en abstracto, incluso una
pintura abstracta puedes tú llegar a reconocer formas que sean figurativas, como puede ser un retrato, una figura, incluso un paisaje también, ¿no? Entonces, el aporte, creo yo, en síntesis, es la libertad, ¿no? Yo me quedaría con esa palabra, pero no solo la libertad, sino también la manera de encontrar un estilo propio. O sea, encontrar la singularidad del artista, ¿no? Con la vanguardia del siglo XX, que luego nos lleva a lo que se ha conocido como arte contemporáneo, porque es difícil en esta época, pero en el siglo XXI, hablar de arte categorizándolo a un estilo, ¿no? Por eso los términos más adecuados es el arte contemporáneo. Y en ese sentido, viéndolo desde esa perspectiva, el arte figurativo sigue presente, pero con esa libertad. Cada artista encuentra su esencia, siguiendo, por supuesto, reglas de carácter clásico, ¿no? Pero es ese estilo propio, esa singularidad, ¿no?, que ha permitido la vanguardia del siglo XX para cada artista, ¿no? Y por supuesto, lo que nos interesa trabajar en figurativo, igual nos favorece eso, ¿no? Porque como artistas también no nos movemos en una determinada época, no nos movemos con la vanguardia siempre, aunque no queramos, ¿no? Eso es inevitable. Entonces creo que es eso, ¿no? Yo usaría dos palabras: libertad y singularidad para el artista. Bien, ¿qué tal? Gracias a Sebastián por invitarme a la charla del día de hoy. ¿Qué podemos opinar sobre la vanguardia del siglo XX? Voy a ser sincero, esta época me pareció muy oscura para el arte. Si bien terminada la guerra de 1914, por ahí, surgieron muchos ismos. Los artistas liberados empezaron a ser más libres y por lo tanto más crudos. Ya relataban la realidad tal cual era, no tenían límites. Y los límites los daba la academia. Como bien dice Sebastián, rompieron la estructura académica y fueron más libres. Y esta libertad, con esta libertad surgieron los ismos. Sobre todo, quiero hablar de dos ismos. Uno es el budismo, donde se le cargo a Picasso. Él, siendo figurativo al inicio de su juventud, digamos 12 años, 14 años, él pintaba figuración de una manera espectacular, teniendo como referentes la pintura española, Velázquez, donde dominaba un realismo de bastante calidad. Picasso luego fue transformando su pintura, resumiendo las formas, los colores, exagerando formas y colores también. Y fue creando un estilo propio. Es por eso que la libertad significa algo bueno para el arte. Ya se apartaron de la rigidez de la academia y fueron aportando mucho más al arte. Pero para mí, algunos ismos sí fueron, digamos, un desastre visual. Porque yo recurro al arte barroco, renacentista, romántico, donde la figura humana cobra protagonismo real. Tú ves una pintura de Velázquez y te quedas maravillado con las pieles, el entorno. Claro, y los ismos de 1900 destruyen todo eso. Esa es mi visión particular. Tengo que ser crudo porque yo practico un realismo que toma como referentes artistas barrocos, Rembrandt o retratos. Si comparamos un retrato de Picasso, que también hizo figuración, busquen el retrato de su madre, de pasteles. Tiene una calidad tremenda y tenía 15 años, pero ahora tiene ese retrato, ¿no? Y ya después vemos su estilo, ¿no?, que cambió drásticamente. También puedo hablar de dadaísmo, que fue una ruptura total, ¿no?, que permitía a cualquier artista pintar con lo que sentía, con los colores que tenía en la mano, simplemente haciendo manchas, haciendo un collage. Varios artistas
toman como referente el dadaísmo para expresar todo lo que llevan dentro, más que una pintura visceral que técnica. Es por eso que explora todo tipo de material, de pintura, hace combinación con el escenario, el baile, el teatro, va mezclando todo tipo de estas artes, incluso la literatura, para romper todas estas reglas del academicismo. Por eso considero que la vanguardia en mi estudio de pintura no ha aportado mucho, pero sí me hace ver las obras que se han producido en esa época. Porque yo empecé estudiando a un pintor italiano que hacía abstracción, pero que mantenía la figura como un elemento reconocible. Pero eso lo estudié a mis inicios. Actualmente me inclino incluso para el barro, o figuras de 1500, 1600, 1800. Y a partir de también, como referentes peruanos, tomo el nombre de Carlos Manacló, que fue un figurativo de 1880 aproximadamente. Es lo que puedo opinar de la vanguardia, que para mi aporte de la pintura fue una ruptura, pero que no tomo como referencia. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué caracteriza el arte figurativo contemporáneo? Bueno, ¿qué caracteriza el arte figurativo contemporáneo, no? Es interesante porque el arte contemporáneo, de mi experiencia que he visto, que se tiende, ¿no?, a entender como un arte actual, ¿no? O sea, decir que a veces artistas o pintores, en mi caso de la pintura, queremos trabajar un estilo que evoque, ¿no?, los antiguos no son contemporáneos, ¿no? Lo cual yo creo que es algo bastante erróneo, ¿no? Desde perspectiva me gustaría decir. Contemporáneo, pero yo hay que entenderlo como moverte tú en el tiempo en que estás. O sea, yo por ejemplo, como estaba acá, claro, tengo trabajos con modelos, ¿no?, con figuras. En este caso es una figura que por la posición, la manera, se asocia completamente a una figura de estudio, que puede estar caracterizada como una figura renacentista, ¿no? Sin embargo, hay que ser conscientes que los modelos que usé para trabajar no son modelos de renacimiento, no son modelos del siglo XXI. Entonces, eso me hace a mí un artista igual contemporáneo, es el que yo trabajo evocando los antiguos. El arte figurativo, creo yo, como cualquier otro estilo, nunca va a pasar, digamos, desapercibido, ¿no? Y lo que caracteriza el arte figurativo, hablando de caracterización, creo yo que sería que se mueve a su tiempo, ¿no? Como artistas, toda obra que hagamos, en el caso del figurativo, queramos trabajar retrato, figura, paisaje, modelo, siempre desde el inconsciente va a responder inquietudes del presente, ¿no? Por lo tanto, la característica, ¿no?, que va a tener el arte figurativo contemporáneo es que nunca se va a vincular a lo que sucede ahora, ¿no? Es decir, yo tengo acá ese modelo, ¿no?, pero hay una inquietud mía. En este caso yo coloco una frase, una parte de la sala, ¿no?, que dice: la belleza natural envejece el alma y la produce un estado de contemplación sublime, ¿no? Entonces, es una necesidad de contemplar, en este caso, la belleza, bueno, la figura femenina, en un enfoque antiguo, renacentista, griego, ¿no?, porque es de las menos clásicas también en la actual vez. Entonces, hay una inquietud de mi parte, ¿no?, una inquietud que surge en este presente, ¿no?, y es figurativo, porque evoca eso, en el caso de mi obra, ¿no? Por lo tanto, nunca, creo que no, y ahí se me atrevo a decir, el arte figurativo va a dejar de responder a las inquietudes del artista en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Es muy importante eso, y también la verdad de Dios, ¿no? No podemos siempre en base a la época. Quién sabe, acá van a pasar los años, bueno, mis inquietudes van a ser otras, entonces las futuras obras que yo presente, ¿no?, que me muestran, van a ser otras también. Por lo tanto, como artista, nunca voy a dejar de responder a mis inquietudes que parten del presente, ¿no? Y bueno, para finalizar,
mi comentario respecto a esto. Creo que nos quedaremos con eso, ¿no? Recordemos siempre que todo artista, ¿no? Particularmente yo, trabajo figurativo, siempre trabajo con inquietudes, claro, mías, porque creo que como artistas tenemos esa libertad, ¿no? Tenemos, digamos, ese privilegio que nos ha dado la vida, a los que nos dedicamos a arte, poder trabajar con inquietudes internas, aparte del inconsciente, que luego puedes compartir con las demás personas, ¿no? Hacerlo ver, hacerlo pensar, pero siempre tener en cuenta que tú piensas desde el presente, ¿no? Y lo figurativo es una inquietud también, ¿no? Por ver lo figurativo, porque me interesa el mensaje, bueno, se puede ver de una manera más directa, ¿no? A veces creo que lo figurativo es de mi perspectiva, mensaje más directo, ¿no? Quizás mucho que pueda fantasear, pero como artista cada uno tiene su postura, ¿no? Entonces sí, eso, ¿no? Siempre respondemos en las inquietudes del presente y la figurativo de parte. Se mueve el autor desde el interés de estilo temático de cada artista. Bien, respecto a la pregunta, ¿qué caracteriza el figurativo contemporáneo? Hay que tener en claro que contemporáneo significa de este tiempo. Hay un mal concepto sobre este término contemporáneo. Una pintura como vemos acá, nativa, que tiene también una ficha de improvisación abstracta, ¿no? Limitado exactamente de Sebastián, otras directamente abstractas, ¿no? Pero tiene ahí figuras que representan la realidad. Esto es pintura contemporánea realista. Si bien tenemos por ahí un concepto también relacionado a la abstracción completamente de lo contemporáneo, hay una discusión, ¿no? que nos aleja de este término, pero manteniendo lo figurativo, en mi caso, por ejemplo, sí pinto un modelo, actualmente está mal visto. Lo vemos como algo decorativo. También una abstracción totalmente con pinturas y mezclas, también lo vemos como algo decorativo. Y no es así. Ambas tienen un estudio profundo sobre el tema. Por ejemplo, yo estoy pensando en hacer un modelo dedicado a mi padre de Rosada. Y ese tema para mí es bastante profundo. Y tengo que realizar mucho estudio de dibujo antes de pintar. Y el tema figurativo también, no solo el bodegón, sino figura, paisajes, elementos cotidianos, pintura urbana, arquitectónica, enfoca varios estilos de pintura. Y en el caso particular de alguien que ha estudiado mucho sobre estos temas, quiere hacerlo de la mejor forma. Es ahí donde se complica el tema de la figuración contemporánea. Necesitamos más tiempo para producir una obra. No estamos hablando de un mes, sino puede ser un año. Por eso es que se nos complica mucho a los artistas figurativos completar una saga. Ha sido para ti complicado completar una saga. El tiempo de realización de cada obra también depende de la complejidad. Es por eso que se complica llenar 20, 25 horas de arte figurativo. No hay como otras técnicas que requieren un poco menos de estudio de realización. Puedes hacer una pintura en una hora, en un día. En caso de la figuración, toma un poco más de tiempo. Es por eso que vamos a un estudio más riguroso. Y este estudio no termina en la figuración, no termina con una exposición donde apreciamos sus obras. Terminamos la exposición y seguimos produciendo. Eso nos toma mucho más tiempo. O sea, de repente Sebastián va a tener que trabajar todo un año para producir también una producción así tan extensa, ¿no? Es por eso que ahora hicieron la exposición. Yo solamente tengo una sola exposición individual.
Y después no me animé para hacer ninguna más, porque quedé agotado, ¿no? Por eso prefiero ya hacer colectivos. En el caso de Sebastián, admiro su capacidad de producción y de la buena. Tiene dibujos, tiene pasteles, tiene óleos, acrílicos. La versatilidad que tiene Sebastián la veo en los artistas, por eso me gusta estar conversando con él acá y viendo cada vez que puedo y visito la galería, estar apreciando sus obras más de una vez. Sí, no publico tanto, pero siempre vengo, ¿no?, a visitarlo. Bueno, primero, yo la escuela de Lima siempre colabora con la comunidad. Pero bueno, me estoy escuchando las preguntas que estaban sueltas. Y me parece que la segunda la podría también responder con parte de lo que tenía pensado para la primera, ¿no? La primera pareció de una manera simple, ¿no? Que, digamos, las vanguardias del siglo XX brindan una nueva manera de dar una aborda tanto el oficio del arte figurativo como la apreciación, ¿no? Está también el hecho de que, a diferencia del arte abstracto, el arte figurativo se tiene, digamos, de una lectura, una apreciación distinta, más tirado para la organización de cada ciudad, ¿no? Entonces, vamos partiendo de ahí hacia la producción, ¿no? La producción vendría a ser hoy en día con un arte figurativo propiamente dicho contemporáneo, ¿no? Si queremos enseñarlo dentro del escenario, podemos ver que Sebastián aborda bastantes aspectos del figurativo, ¿no? Así como bien lo mencionamos anteriormente, y lo implementa junto con otras técnicas no necesariamente figurativas, las cuales pueden muy bien analizar la figura que está presentando o minimizarla, ¿no? En el caso de Sebastián lo utiliza muy ágilmente y muy precisamente para realizar la figura, y eso me parece que es una ventaja a su favor. Un recurso muy bien utilizado, muy bien traducido, ¿no? Lo que viene a ser, si quiere realmente denotar algo, señalar algo que pienso. Es algo que está bueno utilizar otro recurso, quizá para soldar, quizá para dejar atrás una huella que no sea tan evidente como la figura que tú estás tratando de representar, ¿no? Entonces aquí ya entendemos que queda como un énfasis para hacer más representativo y más desde el interior de la hacer la habilidad y destreza del artista contemporáneo, enfrentándose a todas estas versiones de la figuración general de hoy en día, ¿no? Cómo es su nivel de capacidad de las actividad, las otras figuraciones, y bueno, eso se tiene que dejar su creatividad de su manera de poder ser general, ¿no? Creo que eso sería todo hasta la pregunta. Pasamos a la tercera pregunta antes de comenzar con las preguntas del público. La tercera pregunta es: ¿qué futuro tiene el arte figurativo contemporáneo? Muchas gracias. ¿Qué futuro tiene el arte figurativo contemporáneo? No, como va a ser la pregunta que es: ¿qué arte figurativo contemporáneo tiene futuro? Como de repente la pregunta, ¿no? Mira, yo lo podría de esta manera, ¿no? Yo diría que el arte figurativo, primero sí tiene futuro, porque si nos ponemos a pensar desde que somos niños, lo primero que conocemos es a través de la figuración, de lo figurativo. Identificamos, ¿no?, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos por la forma del cuerpo, ¿no?, por las características del cabello. Entonces aprendemos a dar forma. Cuando salimos a la calle, a caminar, de pequeños comenzamos a observar los árboles, se da a nuestro cerebro la forma del agua, las hojas, las flores. Entonces todo nuestro sistema, nuestro cerebro es interesante porque está configurado por naturaleza desde lo que es figurativo, ¿no? Posteriormente a ello, uno puede también alterar eso, ¿no? Pero digamos que la figuración es la primera manera de conocer las cosas, ¿no? Muy aparte de la sensación, porque tú entras por los ojos, ¿no?, como el primer sentido, que nosotros experimentamos, ¿no?, como lo vamos a impactar, ¿verdad?
Yo en el futuro va a ser esto, es que el arte contemporáneo va a seguir expandiéndose, por supuesto, ¿no? Hay un grupo de artistas que nos interesa, lo figurativo, ¿no? Contemporáneo. Igual los artistas figurativos, yo creo que nos nutrimos también de artistas que trabajamos en estilo como sería el abstracto, por ejemplo. Y creo que sí también el caso de los artistas abstractos, ¿no? Que los figurativos y también pueden estar en la propuesta. Estamos en un momento en el campo artístico, no ver tanto que vemos, que al final es el artista que dirige dónde caminar. Y en caso figurativo, creo que somos para los artistas que sí, no, figurativo, ¿no? Igual que he visto también artistas abstractos, y si bien es cierto, con su trabajo de abstracción, igual reconocen algunas formas figurativas, ¿no? Entonces es interesante porque nos damos cuenta que sí, o sea, hay una necesidad también de volver a la figuración. Y es interesante porque desde el campo artístico, que debería ser profesional del campo, todos los artistas siempre nos formamos desde la base, ¿no? Desde la base de una formación académica, o en mi caso que yo soy de pintura, y hay una formación de pintura al óleo, ¿no? Donde tuve que trabajar con 4 géneros pintores, ¿no? De ofrecer de figuras, que son los que te dan la base para luego poder elegir cómo manipular o cómo llevarlo a pintar 3 horas. Es eso, ¿no? Manipulo el enfoque visual para producir sensaciones que de repente no son así porque las figurativas, pero tuve que aprender el figurativo, ¿no? Entonces, el arte figurativo siempre es lo que nos ha servido para entender cómo funciona el arte, entender la base, ¿no? Y así trabajar es un estilo que no sea figurativo como artista, igual ahí es una base que inconsciente que ha partido de conocer desde lo figurativo, ¿no? Lo que haces para poder manipular esos recursos y producir el mensaje que tú deseas, ¿no? Y que quede la información al público. El futuro es que creo va a formar parte siempre del artista, ¿no? Y el futuro es que en el arte figurativo vamos a encontrar inquietudes que nos van a permitir entenderlas de manera directa, ¿no? Entendemos todo, pero desde el figurativo. No vamos a ver después de tu casa, porque digamos que hay personas que lo ven, son sensitivas, por supuesto, pero desde el campo se les dibuja, ¿no? Una sensación que pueden ellos trasladar a fondo, o sea, el figurativo está. Entonces es interesante el interacción. Nunca va a pasar de moda, pero no es una necesidad de tener figurativo para poder regular el producción de estilo arte. El futuro del arte figurativo. Desde la caverna en España vemos que el hombre hace figuración, ¿no? Dibujando un toro, un cazador, eso es figuración. Imagínense de qué época estamos hablando. Ahora, el futuro, ¿cómo lo imagino? Me hace recordar también una pregunta que me hacían en la escuela: ¿cómo te imaginas el futuro de Lima? La mayoría de niños decían autos volando, micros también volando, ¿no? Y miren cómo estamos ahora. Es difícil decir cómo viene el futuro, ¿no? Pero imagino que ahora con la IA van a salir obras de pintores famosos impresos en un lienzo, ya no una masa, no solamente como una impresión plana. El arte se va a cambiar entre lo artificial y lo humano. Y ahora eso como que a los artistas de repente nos deja un solo plano, porque la IA puede mezclar con facilidad algo de Rembrandt con un pintor actual. Por ahí de repente nos quedamos un trabajo, ¿no? Ojalá que no. Siempre va a estar el humano controlando la máquina. Si es posible, la desconectamos para que no pase eso. Pero vamos a ver cómo pasa. Aunque de repente están ambas tendencias funcionando a la vez, ¿no? ¿Quién sabe? La figuración siempre va a estar en las salas, en los hogares también. No creo que desaparezca. Siempre vamos a representar la realidad tal cual es en su actualidad, ¿no? Así que no hay que tocar mucho. Solo lo que veo que la idea, por ahí vamos a experimentar con algunas cosas, ¿no?
También veo con preocupación cómo el costo del arte, con este tema del plátano del año, que nosotros podemos producir una obra espectacular o 10 obras estupendas y no llegar a ese costo de 6 millones o 5 millones. Ese tema también me preocupa, ¿no? ¿Quién vela por el costo de una obra, ¿no? A inflarlo al precio? Temas de curadores, temas de inversionistas, de galería. El artista no interviene tanto en el tema del precio. Pero la figuración va a estar ahí, yo no sé a qué precio. Esperemos que al menos podamos vivir de esto que nos sirve para seguir produciendo arte, ¿no? Pero esto ya debe de la vista, ¿no? Seguir produciendo figuración, que es lo que nos apasiona. Eso sí, la figuración tiene que salir de la representación exacta de la fotografía, porque nosotros usamos bastante fotografía para hacer obras de ese tipo, que lleva mucho tiempo de realización. Debemos salir un poco de para eso están las vanguardias o el barroco o el renacimiento, donde podemos volver a mezclar estas tendencias con lo actual. Esperemos que la figuración tenga un tiempo de vida largo. Creo que así va a ser, ¿no? Muchas gracias. Claro, ¿qué efecto tiene el arte figurativo contemporáneo? De por sí ya se ha tocado el tema de la arte contemporáneo, que hoy en día no se suele contar este chiste de que uno sueña, un artista sueña con ese multimillonario que venga a lavar aquí con su obra, ¿no? Así como también hay bastante teorías, hay bastante genuino. Y yo creo que uno de los rasgos más genuinos que hay dentro del arte, yo siendo pintor abstracto, también tengo mi línea de producción figurativa oculta, pero es mi línea de figuración, porque es como la matemática, si no sé practicar, se pierde, ¿no? Y es una destreza que definitivamente uno cuando en sus inicios no sabía muy bien cómo hacer un retrato, cómo, digamos, apreciar lo que es el arte como mimesis, ¿no? Poderlo ejercer y cuando lo ha logrado, ya no lo quiere perder de ninguna manera, entonces solamente como un aspecto disciplinario para los artistas, porque también me parece que es un mandato disciplinario, también me parece que es algo gráfico, y también me parece que es algo que es parte de lo que es la identidad de los artistas en lo que viene a ser su arraigo con su nacionalidad, o con el lugar donde viven, no necesariamente tiene que ser nacionalidad, porque acá ya en Perú hablamos de que la microcultura se encuentra en cada esquina, ¿no? Entonces, desde los artes del pluralismo, ¿no? Al graffiti, hay unas ligeras diferencias, pero todo fluctúa dentro de lo que viene a ser lo figurativo. Y aún así seguimos hablando de registros cotidianos, hoy por hoy, que va tomando el impulso de la sociedad y va representando también de una manera más gráfica y efectiva lo que puede ser una de las directas con el sentir de la población exponente. Entonces, no necesariamente estamos hablando de una manifestación política o algo así, para nada, sino simplemente una tomada de impulso social, como lo comentas, cualquier proceso colectivo, cualquier argentino comunitario, que vamos a encontrar en nuestra vida, bien variada, digamos, algo cultural que tenemos. Entonces, si tú me preguntas qué futuro tiene el arte figurativo, al menos en Lima tiene bastante, y yo creo que hay para todavía muchísimo más. Pero vamos a confirmar si alguien del público quisiera hacer una pregunta a uno de los panelistas. Por favor, la pregunta y aquí panelistas dirigido hacia todos. Buenas tardes. Gracias por la charla y por las reflexiones. Tengo una pregunta para todos. ¿Qué es lo que la inteligencia artificial no le puede dar a la obra de arte? 15 minutos en total para todas las preguntas.
inteligencia artificial, no, es un discurso con respecto a los educativos, sobre todo si el trabajo busca, un realidad fotográfico que te dice de lo que reemplaza la inteligencia artificial. Aquí es muy interesante, yo creo que es un poco la información que yo he tenido, un grupo de profesores que he podido compartir, conversación respecto a qué es pintar, Bueno, yo soy en la Católica, pero dentro de la Católica yo pude conocer el enfoque de Adolfo Winter, que es a través de algunos profesores que me enseñaron a mí, como era Julián Red y Alejandro Laiza, que ellos tuvieron un vínculo más directo con Adolfo Winter. Adolfo Winter fue una persona bastante espiritual, bastante religiosa, bastante creyente, sabe cosas que yo sí comparto a veces como información, yo soy creyente. Y en ese sentido, el enfoque que yo tengo de la cultura es algo que viene iluminado de la realidad, Se procesa acá y tú lo sientes, ese proceso que transmites, Y si relacionamos eso con lo que debería ser la inteligencia artificial, es interesante porque la inteligencia artificial no puede sentir, salvo que la programas y la realizas cuando plasmas un órgano. En el proceso que plasmas vas sintiendo cosas que son aleatorias. Una máquina no lo puede hacer, salvo que la programas. Y ahorita, por lo menos las máquinas que están surgiendo están siendo programadas para usar cada cosa un apocalipsis robótico y todas las máquinas podemos decir esta propiedad, pero no somos así. En ese sentido, yo creo que no. Por este punto de vista, no puede reemplazar la figura de pluralista y la inteligencia artificial. Sí, bien lo que dices. Sobre qué aporta. Hubo un caso de una guía que representó una pintura de Rembrandt hace más o menos 3 años, 2 años. Lo hizo de tal calidad que si tú pones las obras de Rembrandt, solamente estoy hablando en una pantalla, pasas lo que representó la guía, completando información con las obras de Rembrandt, pasa desapercibido, solamente en pantalla. Si lo ves en vivo, sí notas la diferencia en la impresión. Era un retrato en la puro con sombrero. Pero ya, si lo ves en vivo, eso ya lo puedo diferenciar. ¿Qué técnica es? Es sólido. El de allá es acrílico, el de allá es grafito, es carboncillo, es acuarela. Es reconocible. Vendría a ser cierta cultura de la impresión. Ya resalta las texturas, el brillo, incluso imita la pincelada. Eso es muy difícil, ¿no? El humano tiene una pincelada, él tiene una pincelada, yo tengo una pincelada distinta. Yo no puedo imitar lo que hace García, lo que hace Álvaro, no lo puedo imitar. Incluso menos una máquina. Si es que estamos presenciando una obra de arte físico, ¿no? Por ahí tenemos la ventaja de los humanos que podemos hacer, entre comillas, un arte más natural, ¿no? Obviamente las guías que tenemos en el celular, en Messenger, son una descripción. Eso sí, cuando pedimos una descripción, nos lanzan una porquería de imagen. Se nota claramente que decía las personas pueden hacer obras de arte visibles. Cosa que seguimos buscando, por eso seguimos pinte que pinte, porque queremos conseguir esa perfección en el arte. Bueno, lo primero que se me ocurre es la perspectiva creativa, que sea como sea programada la máquina, no va a tener ese ímpetu creativo de poder fusionar abstracción, configuración para poder hacer lo que se hace, ¿no? Eso sería uno, ¿no? Y dos sería el lenguaje autónomo del artista, que el lenguaje de cada artista es un propio, es y lo trabaja durante años de construcción, ¿no? Entonces, aquí hay dos factores que me parece que la llega a poner, ¿no? Número uno, creatividad, de lo que debe ser creatividad, y número dos, que sería autonomía del lenguaje. Entonces, a menos de que se escape de que eso sea una apocalipsis o una matriz o algo local sobre obra
ya que suceda, ya, no creo que eso vaya a suceder en el futuro próximo. Ya luego lo que tendré que ser más adelante, porque sinceramente no me tengo mucho cuidado de ese tema de la materia real. Sí. ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta? Hola a todos. Para empezar, muchas gracias por la charla. Una pregunta directamente para Sebastián. Cuéntame, ¿cómo ves tú el cambio en el sentido de color, de caliente y de densidad, de cuando trabajábamos los niveles de la escuela católica al cambio tan radical en anatomía, en composición y lo que nos puede servir lo que está mostrando en esta organización? ¿Cómo ha sido esa evolución, Victoria? Bueno, gracias por la pregunta. Y sí, o sea, me puedo responder normal, ¿no? Para mí, bueno, la parte de la evolución o el cambio, primero que la católica para mí la base, ¿no? Ahora, la católica desea un enfoque, ¿no? Entonces, ese enfoque de la manera de pintar, yo recuerdo, era algo más impresionista, ¿no? No había tanto rigor en la descripción, ¿no? Pero quizá esa chispita del no rigor es lo que después me lleva a mí como a querer hacerlo, ¿no? Un poquito para retar a mí mismo y poder sentir que pude, ¿no? Comprender una base de la representación más allá de verlo como ejercicio. Ahora, la carrera católica, yo valoro bastante porque es una carrera primero de bastante luz, ¿no? Y se trabaja con 3 temperaturas, ¿no? El frío, el neutro y el cálido. Y es interesante porque luego de esa etapa, mis años finales, yo pude intercambiar conversación con maestros de bellas artículos, ¿no? Y encontrarme con ellos conversando, me di cuenta que en realidad el frío y el neutro cálido tenían una ruta que se proponía en la católica, mientras que ellos tenían otras rutas. Y al final, experimentando con 2 parejas distintas, me doy cuenta de que caso el color que llegaba yo a lo mismo. Y eso me sirvió como para yo fabricar, ¿no? A pesar que yo no trabajé con el amarillo no me funciona frío, en la regla católica yo usé otro amarillo, ese otro amarillo se sigue viendo como frío, porque el color trabaja en relación, el color se relativiza bastante. Entonces me doy cuenta que son rutas que tú puedes usar, y usé la que uses, para perfectamente, porque al final como artista el objetivo es uno solo, ¿no? Es producir una imagen, ¿no? Y tú te das cuenta como artista cuando produces la imagen, no solo porque es reconocible a las personas, porque la reconoces tú y sabes todo lo que hay detrás de los procesos que llegaron a poner ese sonido. Y con respecto al tema de dibujo, anatomía o retrato, eso sí es un tema de práctica y también buscar recursos, ¿no? Libros, ¿no? Donde enseñen eso, ¿no? En mi caso, yo comencé a estudiar libros, ¿no? Pero libros que estructuraban una anatomía que es un poquito más, pueden decirlo, cuadriculada, ¿no? Como por ejemplo, Andrew Loomis o Charles Barguet, que son libros de estudio que se utilizan en escuelas donde hay una forma un poquito más rígida académica, ¿no? Pero eso para yo también poder reforzar cosas, ¿no? Entonces yo diría siempre que tiene que ver mucho el interés como artista, que no necesariamente compartes el interés al 100% cuando estás en la escuela o el lugar de formación, pero esas bases y luego que vas terminando te sirve para poder buscar otros recursos, ¿no? Al final como artistas, recordar que somos nosotros mismos internamente quienes sabemos por dónde, hacia dónde queremos llevar esas obras y también sabemos qué es lo que necesitamos. Entonces, teniendo esa referencia, busca recursos. Al final, todos los artistas trabajan distinto, pero resulta lo mismo, que es crear imagen. Bueno, quedan 5 minutos, si alguien más quisiera hacer una musical. Gracias por invitarnos, gracias. Y a todos los ponentes. Sí, también considero que la película pues, como dice el profesor, pasos que han existido desde las épocas prehistóricas, pues pienso que es algo que va a permanecer en la humanidad en la Tierra, ¿no? Más porque nosotros todos tenemos un lado humano, ¿no? Y creo que eso es lo que le da también esa sencillez,
nunca para ponerla ahí. Y un poco mi pregunta para todos es cómo una persona de repente mayor, ¿no? Una persona adulta no aprende de la misma forma que un niño, ¿no? Como una persona mayor, una persona adulta, ¿qué les recomendarían ustedes para que puedan aprender a hacer pinturas realistas, ¿no? ¿Cuál es su consejo de ustedes? Bueno, la manera como yo me acerco directamente es copiando obras. La manera de estudiar a los artistas que te interesan, porque los que admiración la ¿no? Quieres pintar como Rembrandt, cópialo. Porque copiando lo estás estudiando. Estás estudiando el proceso pictórico, ¿no? Es la manera en la que creo yo se debe hacer si quieres estudiar como pintar un artista que te interesa, no sobre todo si quieres desarrollar un estilo similar. La pintura se aprende así. Se aprende pintando, se estudia pintando también. Eso diría, y luego son métodos que tú puedas encontrar con maestros y profesores, ¿no? Pero básicamente yo tengo un referente siempre para poder aprender a pintar sin pensar mucho. A veces hay una crítica que te dice, pucha, conoces pocos artistas, pero yo te diría que no tiene nada que ver. Conoces dos o tres, pero conócelos bien, y es suficiente. Siempre conocer a un referente para que puedas seguir el camino de ellos que te interesa. Sobre tu pregunta, una persona adulta, hay diferencia con un niño. Un niño tiene por ahí los tendones un poco más suaves. La persona adulta sí ya tiene problemas con músculos, tendones y incluso los huesos. Diría que 100% es práctica y copia. Si en la primera no se parece al retrato de la figura, a la segunda mejorar, a la tercera. No hay que ponerse un límite, de repente a las 40 o a las 5, te sale bien. ¿No? Y después a las 10 no lo ves bien. Hay que seguir practicando y sobre todo retroceder. O sea, de repente te gusta el retrato de la figura, pero no sabes componer un bodegón o hacer un estudio de bodegón. Si alguien te dice que estudiar bodegón ya pasó de moda, no me hagas caso. Es lo básico que tienes que aprender. Incluso figuras como eso, ¿no? Te van a hacer administrar tu ojo y entrenar a lo que pongas en el papel o en el lienzo, ¿no? Figuras simples que te va a ayudar a retratar a tu madre, a tu papá, a alguien cercano, porque quieres exaltar cuando recuerdas, ¿no? Esa es la finalidad del retratista, ¿no? Reflejar lo que vimos, recuerdos del querido, publicar, ¿no? Y la cuestión es practicar hasta que te cansas, ¿no? Es todo, práctica, análisis de lo que estás viendo y proyección, borrar es fundamental. No te quedes a la primera línea, borra 3, 4, 5 veces y a la sexta ya de vuelta. La recomendación práctica fue incluso lo que enseñas, seguimos practicando. No lo hacemos perfecto. ¿No? Aléjate también de la perfección. No le hagas caso tanto al profe cuando te exija la perfección. Suéltate más y continuamos jugando. Un poco, recogiendo lo que se ha dicho, siempre es importante, número uno, estudiar con el maestro con los referentes básicos, como siempre. No sé, tú vas a querer dedicar un estilo, ¿no? A una obra, a un artista especial. Primero estudiarlo y después desarrollarlo. Segundo, yo siempre digo que elige tu profe, ¿no? Que entonces tienes que tener una química con el profe, sobre todo si eres un poco mayor, no te quedas con el profesor, te hace más difícil aprender a usar y disfrutar la clase. Entonces, asegúrate que esté pasando bien primero, ¿no? Y bueno, y finalmente practicar, porque como la parte así como lo he mencionado, es full práctica. En realidad, la pintura en figurativo uno lo ve como un reto, sí, hasta que ya lo empieza a ser parte de su hábito de día a día. Día a día, yo creo que todos los artistas deberían practicar algo de lo que han estudiado en la academia. Solo por una cuestión de disciplina.
no lo veo como una cuestión de obligación, sino también como un poco de ambición acerca de lo que ellos quieren después hacer más adelante con lo que ya se ha hecho de ellos, ¿no? Pero en el caso del adulto mayor, como está, digamos, ya una disciplina un poco ajena, que por tantos años se va a ajena a él, también sería bueno que vaya a bastantes exposiciones del arte que, o sea, que aprender, sobre todo también para no solamente guiarse de los referentes, sino también algo de moral. No sé. Creo que hay una última pregunta. Me queda la duda de si están contraponiendo la idea de pintura figurativa a algo. No sé si es una especie de contraste, ¿no? Digamos, pintura figurativa frente a lo abstracto, ¿no? Que se ve en la mente. Y después pensar si la pintura figurativa, así como hablamos de las pinturas rupestres, ya existe un previo estado antes de pensar en ellos, ¿no? O quizás podría ser una mimesis, pero no la liga, ¿no? Es un concepto griego de copiar la realidad en cuanto real, ¿no? O sea, me hace pensar que quizás el figurativo en este momento pero está metiendo una especie de resistencia al figurativo o algo así, o, porque también podría pensar en la pintura frente a, ¿no?, otras prácticas contemporáneas que más bien opacan la pintura en general y no tanto figurativo abstracto, y que más bien la pintura en general parece que ha perdido ese, digamos, ¿no?, frente a la performance, abstracción, plata, digamos. En el que hoy es, claro, o sea, ¿cómo mantenemos la comprensión dentro del contemporáneo sabiendo que ya ha pasado el siglo XX y las vanguardias? ¿Y cómo revisan de nuevo esta forma? La pregunta está dirigida para la selección, sobre todo. Sí. Bueno, ya vamos a responder a tu pregunta, ¿cómo trata también del figurativo, ¿no? En el siglo XX, digamos, bastante vanguardia en estas prácticas. Bueno, primero, la textura de trabajo figurativo, ¿no? Entonces comienza a recorrer en el terreno pictórico y encuentras a varios artistas y te das cuenta de que ellos están entrados en un figurativo que les interesa, ¿no? Más o menos digamos, un figurativo tipo, como me interesa algunas exposiciones de mis obras. Entonces, en ese sentido, eso como que me pone y dice, claro, es una práctica que de todas maneras hay, ¿no? Vamos a cuestionar qué tanto o qué no tanto hay de la práctica figurativa actualmente, sobre todo un figurativo que sea más realista, ¿no? Yo diría, claro, hay, ¿no? Ahora, hay cierta deducción de que quizás no es una parte muy atendida, ¿no? Muy vista, porque claro, o sea, estamos en una generación donde la fotografía regresa completamente eso, ¿no? Pero creo yo que dar el peso figurativo, ponemos un poquito a lo que debería ser antes, vamos a hablar de la inteligencia artificial que acá por eso pasó, no repone parte, ¿no? Una parte de eso lo puede hacer que el artista, ¿no?, digamos que hay un brillo, ¿no? También lo que debería hacer es realizar una pintura figurativa a mano, tú mismo, observando, sintiendo, buscando transmitir, usando recursos de interés en la máquina, ¿no? Entonces, ese valor que le da el peso figurativo y otro valor que le da el peso figurativo en la actualidad contemporánea del siglo XXI es que si uno se pone a pensar, no podrías hacer lo que haces si no hubieras entendido todo desde el figurativo. El figurativo te da un recurso, ¿no?, que es comprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona una anatomía, para luego si quiero agregar la situación chiquita, la boca chica, pero tengo una noción. Entonces, mi respuesta sería eso. Bien, para concluir sobre este tema, sí vemos que la figuración está siendo un poco relegada, es un poco frío con esto. Digamos que las premiaciones de concursos nacionales
va con una tendencia de arte contemporáneo, entre comillas, porque los premiados vemos que tienen una instalación que podemos conseguir cualquier objeto de la casa, ¿no? Y en un premio nacional, incluso hasta de pintura, pues no tiene nada que ver con la pintura, ¿no? Esa es la intervención que en sí merece un premio, porque no hay una disciplina, es todo realizado espontáneamente. La pintura, en cambio, necesita un poco más de estudio, ¿no? Por eso no se tiene que juntar muy bien o vivir más o menos en convivencia natural, ¿no? Digamos, tenemos una exposición con Yepes en la próxima semana donde va a haber varios estilos y conviven todos naturalmente, ¿no? Pero cuando hacemos premiaciones nacionales, la tendencia es que llaman lo espontáneo, lo fácil, incluso lo gracioso. Y el arte no debe ser una tendencia graciosa. Por ejemplo, disculpen la comparación de la obra. Por ejemplo, hay teatros que antes hacían Hamlet, ahora están haciendo humor y humor negro. Y tienen miles de personas ahí pagando entrada, incluso para ser insultados. Y en cambio acá estamos 10 personas conversando sobre arte figurativo contemporáneo y a veces duele que haya pocas personas que compartan este espacio. Es por eso que la pintura a veces contemporánea ha invadido mucho el país con tendencias europeas, norteamericanas, ¿no? Pero en eso estamos en lucha con Sebastián, con profesores de Bellas Artes, estudiantes también que tienen la vinculación, en colectivas y individuales, ¿no? Es un gran trabajo que está haciendo él individualmente porque está aportando parte de su patrimonio para organizar un evento así y que necesita mayor difusión, mayor participación de la curaduría, del público en general. Ahora con las redes sociales tenemos que publicar lo que hemos usado acá, porque sin difusión nadie va a reaccionar, nadie va a visitar el libro. Es por eso también me motivé hace unos años. Antes yo realizaba más exposiciones, hasta que llegó un punto en que ya vi libro que ya me estaba y ya no podía hacerlo solo. Pero después ya la figuración ya va tomando fuerza. Hay muchos temas que tratar con la figuración, temas históricos, temas actuales. No solo es la copia de una fotografía, hay que ir investigando más, sobre todo con los sismos, con la vanguardia que a mí no me gusta, pero hay que estudiarla también. Hay mucho que tratar con la figuración para que esto pueda asociar más seguido y comenzar. Por supuesto, reforzando el segmento como es, ¿no? Que se dialoga, que se hace de temas súper importantes para lo que es la valorización, la visibilización de lo que es una persona generalmente plástica, por así decirlo, ¿no? Porque entendemos que, bueno, hay otras disciplinas creativas como son las performances, las artes visuales, las instalaciones, y esa no puede clasificar por los mismos criterios. Una persona que hace una performance, una persona que hace un cuadro, o sea, evidentemente son disciplinas diferentes. Y parte de la gran burbuja del mercado contemporáneo que tenemos hoy en día es esta facilidad que tienen las entidades educativas, artísticas, de darle, digamos, el mismo criterio a una persona que hizo el efecto de un padre o el papel sobre un machismo que es a una persona que se demora un mes pintando un cuadro. Entonces, vemos que hay un desbalance, ¿no? Evidentemente no hay un fuego muy parejo para lo que deben hacer las expresiones más genuinamente plásticas en contra de las que vienen a ser más performáticos, así, sin ir en contra de lo que está emergiendo hoy en día, ¿no? Porque siempre tenemos que también son propuestas válidas,
y también son propuestas que están dentro del ámbito de las expresiones artísticas que hay, de vida pluricultural. Entonces, es delicado comparar uno con otro. Las comparaciones son horribles, así me dice mi abuela, por eso prefiero no comparar. Pero sí me parece importante poner en una balanza acerca de lo que realmente se está haciendo con uno y con otro. Con uno se está prestando más a la reducción de la batería y con lo otro además una maximización del destino. Entonces, yo saludo bastante a que esté poniendo en valor lo que se debe poner en valor. En realidad, hay mucho hoy en día que se queda en la red y se puede conseguir la identificación. Entonces, esa sería la cosa de conciencia social. Bueno, ahora yo quiero un aplauso para